Francisco López Rodríguez, de 17 anos de idade, falta dende o 31 de decembro do Centro de Menores Avelino Montero, onde leva internado 1 ano e 1 mes e dende onde denunciaron a súa desaparición. Súa nai explicábanos esta mañá como conseguiu fuxir. El día 31 a las 11 de la noche salió por la ventana de la habitación. El guardia de seguridad que tenía que estar ese día no estaba, pero el mando de él lo tenía él, había un sustituto. Y ese sustituto coincidió, según me dijo el subdirector, que tuvo hasta la mala suerte que dejó el mando del portal en la garita y la garita abierta. Entonces, mi hijo, cuando salió de la habitación, fue hacia la garita, cogió el mando y salió por el portal como si estuviera en su casa. Nun primeiro momento foi visto en Monteporreiro. Él, al día siguiente de fugarse, parece ser que en Monteporreiro, donde está el mirador, en la parte de abajo hay una casa abandonada, que la señora vive enfrente, llamó a la policía porque había 3 chavales allí haciéndose fotos. La policía fue allí, le tomó los datos a los chavales y uno de ellos era mi hijo. ¿Qué pasa? Que como el hermano también está en el centro, dio los datos del hermano, entonces la policía lo dejó marchar. A Talí tamén se achegou na súa busca á familia, que conseguiu nos primeiros días contactar con él por redes sociais. Entonces nosotros fuimos por Monteporreiro al principio, el padre fue una de las veces y lo vio y echó a correr. Y desde ese día, pues ahora ya hace días que no lo ven en Monteporreiro. Antes yo, al principio de escaparse, me conectaba con él por Instagram y me hablaba, ahora ya lleva 3 o 4 días sin hablarme. María pediulle que volvera ao centro, no que debe permanecer ata a celebración dos suizos pendentes, e dende entón non sabe nada del. El contacto que tuve yo con él fue de pedirle por favor que volviera al centro, que viniera a casa, a comer en condiciones, a cenar y a ducharse, y que lo llevaba yo al centro al día siguiente, y ya ella no me contestó. Ya me dijo que para el centro que no iba a volver. A familia fai un chamamento para que lles axuden a localizar a Francisco. Y yo no sé si a lo mejor dentro de 2 días mi hijo me van a llamar y me van a decir que lo encontraron tirado en cualquier lado porque consumió cualquier porquería. Entonces llevo 1 semana y 3 días que esto es un sinvivir. Para mí, para la hermana, para el padre. Llevo 1 semana que esto no es vida para nosotros. Nosotros no tuvimos navidades, ya no me importan las navidades porque lo único que quiero es que mi hijo aparezca. Que lo encuentren cuanto antes y que por favor que la policía que se mueva, que realmente lo busque, porque no lo están buscando. Pídenlle ao rapaz que se poña en contacto con eles.